Hola, ¿qué tal amigos de Interfaz, amigas de Interfaz? Es un verdadero gusto saludarlos esta mañana de viernes 15 de junio del 2018, por supuesto, con mucha información del sector educativo. Haremos enlaces allá en Oaxaca, donde está mi compañera Ana Cristina Olvera. Javier Aranda también está allá. Nos platicará sobre la recomendación literaria de este viernes. Así que un programa muy completo en este Congreso Indígena Internacional para precisamente preservar, conocer cuáles son las lenguas que se conocen y se hablan a lo largo de nuestro continente. Así que mucha información interesante. Saludo con mucho gusto a Griselda Ayala, quien se encuentra en la lengua de señas mexicana. Nos permite comunicarnos también con ustedes. Acompáñenos, estamos listos. Esto es Interfaz. Así es, Iberoamérica es cuna de una gran variedad de culturas y lenguas que deben ser asumidas como propias por quienes no las hablamos y por quienes a partir del mestizaje solo hablamos como lengua materna el castellano, independientemente de que dentro de esta castellanización se han derivado muchas variantes de español en América Latina. Precisamente en América Latina existen 522 pueblos indígenas que van desde el sur de Argentina hasta el norte de México, pasando por distintas áreas geográficas como la Amazonía, los Andes, el Caribe continental, Baja Centroamérica y Mesoamérica. Brasil es el país que más diversidad tiene de pueblos indígenas, con 241, y que representa una población de 734.127 personas. Colombia tiene 83 grupos indígenas con 1.392.623 habitantes. En tercer lugar está México con 67 y 9.504.184 personas que hablan alguna lengua indígena. Perú tiene 43 pueblos indígenas y 3.919.314 personas. Un reporte del Banco Mundial muestra que a pesar de los avances de la región contra la pobreza, la vida de los pobladores originarios aún se ve afectada en gran medida por la exclusión económica y social. Por ello es fundamental saber incluirlos en las actividades esenciales de un país, lo económico, lo político y lo social, y por supuesto es parte esencial de ello respetar su cosmovisión y por supuesto su idioma. Hoy, viernes 15 de junio, en Interfaz, fue inaugurado el primer Congreso Internacional de Fomento a la Lectura en Lenguas Indígenas en Oaxaca. La Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM organizaron el foro abierto Hablemos de Didáctica y nos acompaña en el estudio el pedagogo Kevin Barrera para hablarnos del proyecto. No te pierdas el reportaje sobre cómo los normalistas se deben preparar de acuerdo a las condiciones que se presentan en México. Se realiza el X-Prize, un concurso que premia el desarrollo de iniciativas que a través de la educación busca contrarrestar las desigualdades. Tenemos un enlace con Silvia Yorguli, presidenta del Colegio de México y primera latinoamericana en recibir la medalla Horace Mann que otorga la Universidad de Brown en Estados Unidos. En África hay una iniciativa para llevar tecnología para la educación a regiones marginadas. Estas son las Tech Labs. Entérate de la temporada de conciertos de los coros y orquestas infantiles de México. Conoce un poco de la carrera del artista Horacio Franco, flautista y director de orquesta. No te pierdas las recomendaciones culturales para este fin de semana. Y en los deportes, todos los detalles de la Olimpiada Nacional. Conéctate con la información. Estás en Interfaz. Así es, tendremos entrevistas muy interesantes, como ya lo pudieron ver en nuestro resumen. Como ayer le informamos, fue inaugurado en Oaxaca el primer Congreso Internacional de Fomento a la Lectura en Lenguas Indígenas. Y así se vivió el primer día de estas interesantes actividades. Con el propósito de intercambiar saberes y experiencias lingüísticas entre más de 80 especialistas vinculados al fortalecimiento de las lenguas, la escritura y la oralidad indígena alrededor del mundo, se realiza en Oaxaca, México, el primer Congreso Internacional de Fomento a la Lectura en Lenguas Indígenas.
Con un saludo en lengua mazateca, el director general del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Juan Gregorio Regino, destacó la relevancia de este encuentro en un paraíso lingüístico como Oaxaca y comentó que en materia de fomento a la lectura y escritura bilingüe, el INAI impulsará políticas públicas para que se incremente la producción editorial pública y privada en materiales de las 68 lenguas indígenas nacionales. Se promueve la lectura y escritura de lenguas indígenas de manera obligatoria en el sistema educativo nacional desde los primeros años y se impulse un sistema de distribución de los materiales editoriales para que lleguen a las comunidades. Por su parte, Ignacio Toscano, encargado del despacho de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca, comentó: Oaxaca, la entidad que alberga la mayor diversidad cultural y lingüística de México y donde, a lo largo de 3 días, todos tendremos la oportunidad de intercambiar saberes y experiencias en torno a estas tareas comunes. Seguramente este espacio propiciará también el hermanamiento y el trabajo en colaboración tal como se estila en nuestros pueblos y comunidades indígenas, de las que seguimos aprendiendo día a día. Sabedores de los complejos retos que tenemos en torno a la promoción y desarrollo de nuestras lenguas indígenas, en estas jornadas tendremos la posibilidad de conocer cómo, tanto en México como en otras partes del mundo, se impulsan procesos lectores que reivindican tanto la oralidad como la escritura en lenguas indígenas. Las palabras tienen una fuerza todopoderosa y cuando se comparten tienen un ilimitado potencial narrativo. Marina Núñez Vespalova, directora general de publicaciones de la Secretaría de Cultura, agregó: De la mano del INALI, vimos la necesidad de ubicar los esfuerzos en materia de fomento y promoción lectora en lenguas indígenas y desde las instituciones públicas y privadas, tanto en el ámbito escolar como en los espacios no formales. Sabemos que son muchos los programas y acciones que en este sentido se llevan a cabo y desde los distintos sectores, particularmente en educación y desde luego en cultura, de manera federal. Finalmente, comentó que si somos una nación multicultural, tendríamos que ser capaces de expresarnos en alguna otra lengua más allá del español. Por ello, fomentar la lectura en lenguas indígenas, tanto en el ámbito escolar como en los espacios no formales, era uno de los objetivos principales del Congreso. En este encuentro participan países como Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, Inglaterra, Paraguay, Perú, Portugal, Venezuela y México. Y se celebrará hasta el 16 de junio del presente en la capital oaxaqueña. ¿Por qué sí al inglés? ¿Por qué sí al alemán? ¿Por qué sí al francés? ¿Y por qué no a nuestras lenguas indígenas? Yo creo que vale la pena hacer este tipo de reflexiones a partir no solo de este Congreso Internacional de Fomento a la Lectura de Lengua Indígena, sino a partir de lo que es nuestra tradición, de lo que son nuestras culturas, de lo que son nuestra cosmovisión, ese muchos Méxicos que existe alrededor de nuestro territorio, de nuestros litorales, entre nuestras fronteras. Y qué decir de lo que hay más allá de nuestras fronteras en estos 10 países tan importantes que fomentan también otro tipo de lenguas indígenas. Hay países como Bolivia, hay países que precisamente tienen esta importancia y relevancia y que la dan a conocer desde los principales puestos públicos del país, donde se habla de forma inminente, paralela incluso al castellano. De esta forma, este tipo de esfuerzos, este tipo de congresos internacionales vale la pena adentrarnos para que tengamos esa mayor cultura y acercamiento a lenguas indígenas, por supuesto, aprenderlas. En la UNAM hay casos muy relevantes de carreras incluso donde hay lenguas indígenas, donde son parte esencial del plan de estudios. Aprenderla, al igual que el inglés o al igual que otro idioma internacional, nuestras lenguas indígenas también se aprenden, se viven, se disfrutan y créanmelo ustedes, nos permite conocer otra parte de nuestro gran país, de nuestra gran sociedad mexicana y su diversidad y su conformación. Así que bueno, estaremos en comunicación más adelante con Ana Cristina Olvera, con Javier Aranda desde Oaxaca. Acompáñenos, vamos a hacer una pausa, regresamos. Esto es Interfaz. Ya se encuentra publicado el calendario escolar para el periodo 2018-2019. Consúltalo en la página www.gov.mx/CEP.
Vámonos hasta Oaxaca, ya se encuentra nuestra compañera Ana Cristina Olvera, quien nos tiene pues un primer acercamiento, unos primeros comentarios sobre este primer Congreso Internacional de Fomento a la Lectura en Lenguas Indígenas. Ana Cris, ¿cómo estás? Es un placer saludarte. Muy buenos días allá en Oaxaca. Omar, amigos de Interfaz, me da muchísimo gusto saludarlos ahora esta mañana de viernes. Como pueden ver, todavía me encuentro en la ciudad de Oaxaca, capital del estado, con el mismo nombre en el contexto del Congreso Internacional de Fomento a la Lectura en Lenguas Indígenas. Este es el segundo día de este congreso en el cual se congregan más de 10 países para hablar, compartir experiencias, para dar diferentes ponencias acerca de cómo se puede fomentar la lectura, cómo se puede fomentar la tradición escrita en las lenguas indígenas. Ya hemos visto a representantes de Bolivia, de Paraguay, de Brasil, de Chile, de Perú. Y bueno, el día de hoy, una vez más, habrá una ponencia o conferencia magistral que iniciará este congreso a las 10 de la mañana. Esta vez estará a cargo de Monique Manach y la ponencia se llama Desarrollo de nuevas tecnologías en contextos multilingües. Después se dividirán de nueva cuenta en 4 salas, mesas de trabajo y bueno, los temas giran en torno a otras miradas e investigaciones sobre las lenguas, migración y diversidad lingüística, las nuevas tecnologías en la enseñanza, difusión y preservación de la diversidad lingüística y también la autodeterminación de las culturas indígenas, lengua, memoria y patrimonio. Durante todo el día, diferentes ponentes de diferentes países discutirán las nuevas tecnologías en la enseñanza, difusión y preservación de la diversidad lingüística y también la autodeterminación de las culturas indígenas, lengua, memoria y patrimonio. Durante todo el día, diferentes ponentes de diferentes países discutirán estos 4 temas. Al final, habrá otra conferencia magistral que se llama a cargo del representante federal del Grupo de Legislación de Lenguas Indígenas del sector de Ciudadanía, Patrimonio y Regiones de Canadá, Departamento del Patrimonio Canadiense, y cerraremos este viernes con la Orquesta Sinfónica de Oaxaca bajo la batuta del director Eliseg Martínez García. Esto es un poco de lo que se llevará a cabo. Más adelante pues tendremos conversaciones con diferentes ponentes que asisten a este Congreso Internacional de Lenguas Indígenas. Les envío un saludo y estamos en enlaces constantes desde Oaxaca. Muchísimas gracias, Ana Cristina. Así es, ahora tengo entendido que Ana Cristina, después de darnos esta breve introducción sobre el segundo día de actividades de esta interesante conferencia, va a estar entrevistando a Ladisla Alcázar de Silverio. Ella es ministra de Políticas Lingüísticas de Paraguay, sobre la política lingüística precisamente de este país. Así que en unos minutos, ya que Ana Cristina esté instalada en este set especial para Interfaz, le estaremos presentando esta entrevista. Y para quienes buscan convertirse en profesores, la vocación es de vital importancia. Sobre ello nos habla Elizabeth Morales. Ella es alumna de la Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez de Aguascalientes. ¿Cómo te volviste lector? De hecho, creo, un lector que empezó con Harry Potter. Recuerdo que me regalaron Harry Potter justo cuando yo estaba justamente saliendo de la infancia, entrando a la adolescencia, cuando se publicó el primer libro de Harry Potter. Y tengo un amigo de mis papás, que es editor de libros infantiles, me lo regaló un día del niño. Y recuerdo justo la prueba de que no era yo un gran lector, es que recuerdo que me dio el libro y dije, ¿por qué alguien le regalaría a alguien más un libro? Y lo dejé guardado, lo dejé arrumbado y tiempo después recuerdo haber estado bastante aburrido en mi casa, lo empecé a hojear y pues no di marcha atrás, ¿no? Ya a partir de ahí leí hasta el libro 4, que después salieron las películas, me empezó a interesar otro tipo de literatura y bueno, creo que fue ahí cuando empecé a leer, pero sí fue un poco más, me empecé a enamorar, digamos, de las historias. ¿Qué lees actualmente? Bueno, leo sobre todo narrativa. Ahorita, por ejemplo, estoy leyendo mucho ensayo, sobre todo ensayo mexicano, porque como estoy empezando a trabajar yo mismo un proyecto de ensayo,
pues leo mucho ensayo, pero me gusta mucho la narrativa en particular. En general leo de todo, leo también poesía. Hay por ahí alguien que dice, ni siquiera sé quién, pero alguien dice que un buen narrador debe leer poesía y un buen poeta debe leer narrativa, ¿no? Y estoy completamente de acuerdo. Entonces, tampoco le hago el feo a la poesía. Y leo también mucha dramaturgia, porque bueno, también escribo teatro y además disfruto mucho leer teatro. ¿En qué momento te volviste escritor? Bueno, ahora que lo pienso en retrospectiva, me doy cuenta de que es algo que he hecho siempre. Cuando era chiquito escribía pequeñas historias y ponía a mi hermano y a mi prima, que son menores que yo, los ponía a actuarlas, ¿no? Y las actuaban frente a la familia y así. Yo no hacía nada, yo nunca estaba a cuadro, pero yo escribía todo, yo planeaba todo y movía los hilos atrás. Recuerdo haber escrito cosas en la secundaria bastante malas, afortunadamente no queda evidencia de nada de eso, pero recuerdo haber escrito cosas así. Sin embargo, creo que descubrí que me gustaba hacerlo de manera asidua y un poco con el afán de profesionalizarme. A partir del 2010, que envié unos cuentos que tenía escritos casi que por accidente a una convocatoria de la Fundación para las Letras Mexicanas y la Universidad Veracruzana. Era una beca para jóvenes de un par de semanas. Igual de manera, diría yo, accidental, me quedé en el curso y fue ahí donde descubrí que había más gente que se dedicaba a eso, que había gente que se había dedicado, sobre todo que había gente que se había dedicado a eso durante toda su vida y que no era miserable, ¿no? Entonces me pareció una buena idea, descubrí que valía la pena hacerlo y descubrí que además quería aprender. Creo que al mismo tiempo que aprendí a profesionalizar la escritura, o descubrí que quería hacerlo, también aprendí un poco más a leer, porque fue a partir de ahí que decidí estudiar letras, ¿no? Sabía que no me iba a convertir en escritor por estudiar letras, pero tenía esta hambre de aprender a leer, a seguir leyendo, entonces creo que fue un poco en paralelo también. Y fue ahí cuando descubrí que me gustaba la escritura y que me gustaba y que se podía hacer de manera de verdad, no como un hobby, sino como algo a lo que le dedicas tu vida. ¿Qué escribes actualmente? Ahorita estoy trabajando en un proyecto de ensayo, que es una colección de ensayos que tiene que ver con el concepto de cover. Como soy también traductor, estoy tratando de juntar un poco las dos cosas, entonces va sobre varias canciones a lo largo de la historia, canciones famosas como por ejemplo A Mi Manera, que originalmente era una canción francesa y la letra no tiene nada que ver, ¿no? De hecho es todo lo contrario, la canción original es una cosa bastante triste. Y bueno, My Way se ha convertido en este símbolo de la satisfacción personal y tal. Entonces, partiendo de casos así, hablar un poquito de adaptación, de identidad nacional, o identidades nacionales, de traducción también un poco. Y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Colegio de Pedagogía organizaron el foro abierto Hablemos de Didáctica. Los especialistas analizaron los modelos didácticos y estrategias para fortalecer los programas de estudio. Cuando hablamos de didácticas, nos referimos a las estrategias y técnicas que ayudan y facilitan la enseñanza de una disciplina y hacen posible su aprendizaje. En la aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México se organizó Hablemos de Didáctica, el primer foro abierto donde estudiantes, profesores e investigadores discutieron sobre esta disciplina. El evento fue organizado por la maestra Laura Márquez y Kevin Galeana, en el cual se presentaron trabajos escritos, donde se abordaron modelos didácticos, teoría y acción, el trabajo de profesores y la sociedad, la enseñanza y su relación con la didáctica, así como el propósito de esta. Precisamente está con nosotros en el estudio Kevin Barrera. Kevin, ¿cómo estás? Pues ya te presentamos, ya medio vislumbramos algo de cómo fueron los resultados de este interesante foro, primer foro abierto Hablemos de Didáctica. Kevin, pues, ¿cuáles fueron los resultados de este interesante foro? ¿Qué fue lo que te gustó, lo que destacarías y por qué se organizó además? Claro, muchas gracias, Omar. Mira, los resultados de este primer foro... Nos vamos contentos, pues, en realidad. Sí. Participaron muchísimos profesores, tanto de educación preescolar como profesores universitarios que dan clase ahí dentro del colegio. Sí. Y también tuvimos la participación estudiantil, tanto de la Universidad Pedagógica Nacional como de la UNAM. Este foro lo organizamos en realidad para ver
¿cuáles son las perspectivas que están circulando en este momento con respecto a la didáctica, ¿no? ¿Cómo se está pensando la acción didáctica dentro del terreno de la pedagogía, por lo menos? En un marco conceptual, ¿cómo podemos entender la didáctica desde tu perspectiva? Tú que estudiaste precisamente pedagogía. Sí, pues mira, la didáctica es la disciplina que se encarga principalmente del proceso de enseñanza, que conlleva a su vez el proceso de aprendizaje, como dos procesos diferenciados. Y la didáctica nos ayuda no solo a mirar las técnicas que se utilizan dentro de estos procesos, sino también a pensar la misma práctica docente y lo que está sucediendo dentro del proceso de enseñanza, ¿no? Cuando organizan un foro de estas condiciones, con esta filosofía, porque me decías, la idea era pensar en voz alta. Sí, ¿Qué fue lo que les impulsó? Digo, finalmente las carreras de pedagogía, pues la didáctica per se, pues son disciplinas que se estudian desde hace muchos años, obviamente, ¿no? Pero ¿por qué ahora el primer foro? ¿Qué fue lo que les motivó a hacer esto? Pues en realidad nos motivó mirar que en el colegio de pronto la didáctica, se desdeña un poco. Pareciera que la didáctica solo se centra en las técnicas y en mirar las estrategias específicas, ¿no? Sin embargo, nosotros creemos desde un paradigma hermenéutico o crítico, ¿no? Y desde una nueva perspectiva de la didáctica que tiene que ser un tema central para mirar las nuevas prácticas, para mirar hacia dónde va el terreno de la educación, que al final la didáctica nos muestra la parte más tangible, ¿no?, de la educación. Por eso es que quisimos hacer este foro y pues impulsarlo con los profesores y los estudiantes. ¿Hay diferencias entre, por ejemplo, el colegio de pedagogía y en los planes de estudio, en la forma como se abordan precisamente las metodologías y otras instancias como la UNAM o donde se desarrolle la parte de los normalistas? Sí, al final los especialistas en didáctica en este país, orgullosamente lo tengo que decir, son los normalistas, ¿no? Claro. No necesariamente los pedagogos. Sí, por supuesto que hay diferencias y hablamos también de niveles. Los normalistas se centran en la didáctica específica de la educación básica, a diferencia de nosotros, que como pedagogos nos centramos en la didáctica general, ya en un nivel medio superior o superior, y en las didácticas específicas, ¿no? Por ejemplo, una didáctica específica es cómo enseñar matemáticas, cómo enseñar español, que tiene que ver ya con las distintas disciplinas. Y de ahí la importancia de este tipo de foros, ¿no? Que se ajusten, se dialogue sobre este tipo de didácticas, sobre las diferencias, las similitudes y enriquecer más a los normalistas. Exactamente. Y normalistas y universitarios. Universitarios, Sí, claro, por supuesto. Claro. En ese sentido, ¿cómo fue esa reacción de los universitarios? ¿Cómo se les abrió la puerta? ¿Cómo reaccionaron ante este primer foro abierto? Pues mira, la aceptación que tuvimos, estábamos nerviosos, la verdad, la maestra Laura Márquez y yo. Pero los universitarios lo recibieron bastante bien. De hecho, hubo bastantes ponencias que llegaron para presentarse dentro del foro. Hubo profesores interesados en el foro y bueno, que al final nos permitió tener un evento redondo en ese sentido. Este foro se desarrolló en el aula magna de la Facultad de Filosofía el 13 de junio, hace poco, y tengo entendido que hubieron varios ejes temáticos, ¿no? Los modelos didácticos, su teoría y su acción, los profesores y la sociedad, encuentros, desencuentros y transformaciones, la enseñanza, y se abre signo de interrogación, objeto de la didáctica, y también didáctica para qué. ¿Cuál fue el que causó más interés, el más complejo de estos 4 ejes temáticos? Ay, esa es una pregunta difícil. Sin duda alguna el tema de los profesores siempre marca ahí disensos, ¿no? Fue uno de las mesas por lo menos. ¿Por qué marca disensos el tema de los profesores? Justo porque tiene que ver con la valoración que se tiene del ser profesor, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene en este tiempo el hecho de ser profesor? Si es una profesión valorada o no. Y también porque pareciera que los profesores o el terreno de la educación tiene las respuestas para todo. Y de pronto, justo en el foro hablábamos de eso, que de pronto las limitaciones tanto de la didáctica como de la educación, como del hecho de ser profesor, son limitadas y habría que verlas, ¿no? Sí, claro, el profesor siempre es un elemento esencial en la educación, pero también con muchos matices, ¿no? Que los hay, y en fin, también valdría la pena estudiar desde
qué parte se tienen que sujetar dentro de la metodología de los planes de estudio, pero por otro lado es el profesor como un ser. ¿Quién soy yo como profesor y hasta dónde puedo saltarme o no esas metodologías y ser yo mismo el que impulse desde mi propio ser, mi propia personalidad, alguna forma de educar? Totalmente, totalmente. ¿Cuándo van a ser el siguiente foro? ¿Cuál es la idea? ¿O ya se quedó ahí el 13 de junio? ¿O cuál es la idea? ¿Cuál es el futuro de ustedes como gente que están organizando, junto con la maestra Laura y tú, Kevin? Pues mira, ahora viene un proceso de evaluación necesario, ¿no? ¿Qué salió bien, qué salió mal, cómo fue la aceptación, los mecanismos de difusión que tuvimos? Ahora viene el proceso de evaluación y el siguiente foro vendrá el siguiente año, ¿no? Perfecto. Justo con las personas que participamos ahí, decíamos que era necesario este tipo de foros y el siguiente año vendrá el segundo foro. Perfecto, pues muy bien, Kevin. Mándame un saludo a la maestra Laura y para toda la comunidad, por supuesto, universitaria del Colegio de Pedagogos, también la UNAM, por supuesto. Gracias por acompañarnos y compartirnos esta experiencia. Gracias. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Esto es Interfaz. Y a nivel global hay diversas iniciativas para impulsar la educación. Una de ellas es XPRIZE, que es apoyada financieramente por varias firmas internacionales para tratar de cerrar la brecha tecnológica en materia educativa. Hace 50 años, casi un cuarto de la juventud mundial carecía de competencias alfabéticas. A pesar de que se ha logrado incrementar en gran medida el acceso a la educación, la cifra de niños que no saben leer ni escribir asciende a 250 millones. El cofundador de PayPal y Tesla Motors, Elon Musk, destinó 15 millones a XPRIZE, un concurso que se define como catalizador para el beneficio de la humanidad y que premia el desarrollo de iniciativas que buscan contrarrestar las desigualdades a través de la educación. La falta de acceso a las tecnologías ha acentuado las brechas entre las sociedades. XPRIZE busca llevar proyectos innovadores a naciones en desarrollo para revertir el rezago educativo. El premio XPRIZE para el aprendizaje global es un motor de innovación. Un proyecto sin fines de lucro que busca resolver desafíos mundiales a través de incentivar la competencia. Equipos de trabajo alrededor del mundo fueron convocados y se sumaron al reto de desarrollar software libre que permita a niños de 7 a 10 años en países en desarrollo aprender en un periodo de 15 meses y sin asistencia a leer, escribir y habilidades matemáticas básicas. El comité organizador seleccionó a 5 de los 198 equipos que participaron para aportar su talento a esta iniciativa que busca cambiar el mundo. Y en África hay una iniciativa precisamente para llevar tecnologías de la educación a regiones marginadas. Se conocen como Tech Labs, que más que escuelas se han convertido en ecosistemas para la innovación. Vamos a ver de qué se trata. Un informe reciente del Banco Mundial indica que existen al menos 90 espacios en 26 países de África destinados a la instrucción en tecnología. Son llamados Tech Labs y han sido fundamentales en la expansión de los nuevos medios en el continente. En los centros se tiene acceso a asesoramiento y orientación por parte de expertos, por lo que se convierten en un punto de encuentro para el intercambio de conocimientos. Hay un sinfín de modalidades, pues estos espacios no cuentan con una estructura definida. Los Tech Labs son flexibles en todas sus dimensiones y, más que establecimientos, son considerados comunidades. En algunos se impone el carácter de trabajo en equipo y en otros, consultorías para emprendedores. También los hay con enfoques empresariales, como M-Lab. Este Tech Lab está enfocado al desarrollo de aplicaciones y servicios destinados al mercado de la telefonía. Se les brinda el espacio a las empresas tecnológicas recién creadas y a emprendedores, ofreciéndoles cursos para perfeccionar y hacer realidad sus ideas. De esta forma, se crean nuevas aplicaciones para móviles que sean útiles e impulsen a su creador. Uno de los casos de éxito en M-Lab es el de Justin Kotze, quien en su comunidad tecnológica encontró la guía para dar vida a Go Metro. Se trata de una app que captura la información de transporte público a través de un sistema de mapas, historias y rutas. Todo con el objetivo de que el usuario pueda llegar más rápido a su destino.
En ella colaboraron los mismos usuarios y proveedores del servicio de transporte. Esto permite que, en caso de existir algún percance, se avise a los usuarios sobre las demoras que este ocasiona, por supuesto, en tiempo real. The Metro was actually born on a train platform in 2011 in Belleville because my train was late, and it annoyed me that I didn't know when I would get to work, when I would get home. I had no control of my movements in the morning and the afternoon, and I thought that there should be a way to solve this. También existen Tech Labs que no solo brindan formación y asesoramiento, sino emplean a los innovadores. El ejemplo es iHub, cuyo objetivo es dar espacio a las ideas de su comunidad e impulsarlas. It's not just a techie space. There is a space for creatives, and not just creatives in terms of the tech world, but creatives in terms of how we think and in just being thought leaders even in the tech world. Las propuestas de estos estudiantes han sido tan grandes que despertaron el interés de empresas multinacionales que ya los buscan para emplearlos o comprar sus ideas. Sin embargo, los miembros de iHub se sienten obligados a brindar un servicio gratuito y de calidad a su comunidad. Es decir, están comprometidos a compartir todas sus aportaciones tecnológicas. De acuerdo con sus miembros, los Tech Labs, más que escuelas o centros de estudio, se han convertido en un ecosistema, pues todos sus elementos están conectados entre sí y dependen unos de otros. Y debido a la diversidad cultural de nuestro país, es necesario que la educación normalista tenga planes diseñados de acuerdo a cada región. El siguiente reportaje, región de nuestro país, por supuesto, el siguiente reportaje nos ofrece un panorama sobre la preparación académica que reciben los futuros maestros. La educación para normalistas en México tiene planes diseñados de acuerdo a cada región del país. Noé Carmona, director de la Escuela Normal Miguel Martínez en Monterrey, Nuevo León, indicó que en el caso de las entidades del norte se busca que los próximos profesores dominen el inglés. En algunos estados donde hay comunidades étnicas, grupos étnicos, se acentuó la cuestión del bilingüismo, pero con el dialecto propio de la región. En el caso del norte es más común que se permee la cuestión del inglés, por ejemplo, es un caso en particular. Y ahora con la nueva estrategia, pues hay materias en las cuales se va a hacer énfasis en materias optativas según las necesidades y características de la región o del estado. Detalló que los maestros son los que deben decidir los temas, pues consideró que son los expertos, los que tienen más cercanía con los alumnos y los que conocen de primera mano los retos que enfrenta cada entidad. Explicó que además de las particularidades o necesidades específicas de cada región, hay temas en común afines a la formación de los próximos docentes del país. Nos corresponde a nosotros en cada entidad buscar las alternativas para sacar esas particularidades, pero en general los conocimientos que se tienen que generar en la normal son relativamente los mismos, es decir, el aprendizaje del español, de la matemática, de la ciencia, y esos son conocimientos universales, por eso no puede ser heterogéneo, no puede, los planes y programas deben ser de carácter nacional, con los mismos enfoques y planteamientos, y las particularidades tienen que ver con las necesidades propias, insisto, en las materias optativas que tengan esas escuelas en esas regiones. Vladimir Carlos Martínez, coordinador en la especialidad en física, dijo que las nuevas tecnologías son parte fundamental del desarrollo del docente y que es necesario aprovechar estas ventajas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se enfatiza en la necesidad de que el docente utilice estrategias didácticas trabajando con la tecnología. Y ahí el paradigma tecnológico de TIC, y tecnologías para la información y la comunicación, cambia hacia TAC, tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento, utilizando todas las herramientas web nuevas del web 2.0, en donde se facilita la interacción de los usuarios. Aseguró que estas medidas son parte del nuevo sistema educativo y que contribuyen a la formación de los próximos docentes en México.
Y ya lo decíamos, las artes y la educación van muy de la mano. Son dos disciplinas que se complementan y fortalecen mutuamente. Esta mañana tengo el placer de platicar con Guillermo Sánchez. Él es director desde hace 28 años de coros y orquestas infantiles de México. Y bueno, pues entre otras cosas hablaremos de la temporada de conciertos pues que se están ya generando en dos centros fundamentales, en el Centro Cultural Olinjo Listli, en Bellas Artes también, y en otros foros que ya nos platicará. Maestro, muchísimas gracias por estar con nosotros ahora ya en Interfaz, en la Agencia Informativa de Educación de México. Muchas gracias, un honor estar con ustedes. Pues primero platíquenos cómo va ya esta temporada, dónde se están presentando. Me estaba comentando que vamos a la mitad, ¿no? de la temporada. Afortunadamente tenemos 8 conciertos, 8 conciertos que estamos dando. Vamos a la mitad, ya hemos dado 4 conciertos, vamos el próximo 18 a dar 2 conciertos más en la sala Nezahualcóyotl, en la UNAM, y 2 conciertos más el día 24 en la sala Silvestre Revueltas del conjunto Olinjo Listli. Correcto, pues 2 foros muy interesantes. Son orquestas infantiles de México, coros y orquestas infantiles de México. Sí, un orgullo porque estamos contribuyendo pues realmente a la formación de los niños y de los jóvenes a través de la música. Creo que es una muy importante forma de aprender con la vida. Es un ejemplo bonito. El trabajar en alianza provoca la excelencia y cada quien haciendo lo suyo creo que nos da un parámetro de trabajo con excelencia grande. ¿Cuáles son las fechas? Ya tienen las fechas de estos 4 conciertos que faltan y ¿cuál es el programa? ¿Qué vamos a escuchar? Pues ha sido muy interesante el programa porque hemos hecho música, por ejemplo, en la parte de música de concierto, estuvimos haciendo el primer movimiento de la quinta de Beethoven, el vals número 2 de Sostakovich, vamos ahora con el primer movimiento de la Sinfonía 40 de Mozart, hemos hecho el Fantasma de la Ópera, hemos hecho música de Ray Conniff, música mexicana en popurrís, hemos hecho música en italiano, Volare de Domenico Modugno, música en francés, música en italiano, le hemos dedicado música a Verdi, a Donizetti, a Rossini, y combinamos la música clásica con la música mexicana, la música de vanguardia, la música que escribo para ellos. Entonces creo que se vuelve muy interesante porque no etiquetamos, el niño tiene la opción de gustar, de ver las diferentes formas, ¿no? De pronto gusta Joan Manuel Serrat o Vangelis, claro. O Juan Gabriel. Entonces, claro. Eso es bonito. Qué interesante, muy interesante lo que comenta, cómo se abren estas perspectivas a diferentes formas de expresar la música, desde la clásica hasta la popular, como decía, o la poesía musical, como decía Joan Manuel Serrat. Que no por eso no estoy diciendo que la de Juan Gabriel no sea poesía también. Pero qué interesante, estamos viendo precisamente imágenes, seguramente de algún concierto cercano. Vemos niños de todas las edades. ¿Cómo se trabaja con estos talentos tan jóvenes? Usted tiene 28 años como director de coros y orquestas infantiles de México. En realidad una labor muy plausible la que usted hace porque pues son niños que usted le está dando, junto con maestros, me comentaba, pues una formación de primer nivel en algo esencial, que son las artes, y sobre todo si es la música. Creo que es un gran orgullo, Omar. Es un gran orgullo que sea de México para el mundo y que esto haya nacido hace 28 años, cuando de pronto se veía raro que niños estuvieran en una sala de conciertos. Ahora, imagínense el orgullo que tienen los padres de familia de ver a sus hijos, no llevándolos a ver un concierto, sino viendo los protagonistas de eso, ¿no? Y de pronto cantando música de ABBA, música de pronto que no tendría que estar junto a ellos, ¿no? Sí, claro. Y es cultura, es sensibilización, son niños más críticos, más sensibles, tocan sentimientos, emociones. Le cantamos al papá, a la mamá, a nuestra patria, a nuestro amigo, o contamos un cuento, ¿no? Claro. ¿Cómo se seleccionan a los niños? ¿Cuánto tiempo dura este trabajo de formación, de educación en la música? ¿Ustedes van a las escuelas van a ustedes? ¿Cómo es un poquito esa conformación de una orquesta? Tengo la fortuna de contar con colegas músicos, maestros de música,
que gracias de distintas a ellos, instituciones. así es, de diferentes niveles en cuanto a preparaciones, ¿no? Tenemos el que viene licenciado del Conservatorio Nacional de Música en Educación, o tenemos el que toca en un grupo musical, ambos con un talento, y aquí lo que hacemos es poner en un punto medio a todos, trabajarlo, darles los materiales, porque pues no existen, en México lo hacemos nosotros. De pronto no podemos llegar a una casa de repertorio y decir, deme la quinta de Beethoven para sexto año, o sea, no existe eso. Los maestros de música, a diferencia de, veía yo los reportajes de los normalistas, cómo nos preparamos en didáctica, en pedagogía, en una formación. Nosotros los maestros de música lo hacemos con base en el talento, y esto nos ayuda mucho a ser unos buenos maestros. Entonces las escuelas se acercan a nosotros capacitamos a sus maestros, ellos lo multiplican con el gran talento musical que se tiene, le ponemos dónde están las porterías para que metamos el gol. Entonces realmente... Un término muy mundialista ahora que acaba de iniciar. Maestro Guillermo Sánchez, ¿usted dónde estudió? Platíquenos un poco de su trayectoria. Tuve la fortuna de estudiar en el Conservatorio Nacional de Música con la gran maestra Aurora Cerratos. Hice mis estudios en el Conservatorio Nacional de Música. ¿Y por qué decide, hace 28 años, decir, vamos a trabajar con los jóvenes, vamos a crear esta agrupación, ¿no? Coros y orquestas infantiles de México? Fíjese que es algo, es historia, Dios mío. Porque, sí, claro. Porque, mire, yo cuando niño hacía cine. Y de pronto hice Viento Negro, por ejemplo, me dio una Diosa de Plata por la revelación del año. Había una efervescencia como actor. Sí. En ese momento muere mi padre. Y entonces, bueno, hay que sacar adelante, el mayor de 7 hermanos. Entonces, ¿qué era lo que yo sabía hacer? Yo llevaba la música desde los 6 años. Empiezo a los 13, 14 años a dar clase. Creo que viene entonces una vocación. Estudio con los lasallistas, ellos aprendo de ellos la forma de dar clase. Luego estoy con los jesuitas y entonces aprendo la forma de no conformarse, de siempre ir a un paso adelante. Entonces, de muy pequeño empieza este amor por la música, por la docencia, y a lo largo del camino se han ido abriendo eslabones para poder tener esto, ¿no? Y darse cuenta que tenemos un gran talento y que la formación a través de la música es un ejemplo perfecto de la vida. Correcto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, compartirnos su vida y su carrera, muy plausible. Muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias. Un placer. Una pausa, regresamos. Esto es Interfaz. Y es un verdadero gusto, es un verdadero placer saludar a la doctora Silvia Yorguli. Ella es presidenta del Colegio de México, vaya institución en nuestro país con mucha profundidad, pero hoy hablaremos pues de ella, quien se convirtió en la primera latinoamericana en recibir la medalla Horace Mann que otorga la Universidad de Brown en Estados Unidos. Doctora, es un verdadero placer saludarla, felicitarla y por supuesto compartir este importante premio para usted con todo el auditorio de Interfaz. Muy buenos días. Muy buenos días, Omar, y muchísimas gracias por esta introducción y por las felicitaciones. No, hombre, al contrario, un tema muy interesante, además, el que trató migración internacional y bueno, pues por supuesto toda esta experiencia académica. Platíquenos un poco cuál fue las temáticas, las aristas de su tema por la cual fue premiada con esta medalla Horace Mann. Sí, bueno, esta medalla que lleva el nombre de Horace Mann, que fue un estadounidense que tuvo un gran papel en la consolidación de la educación pública en Estados Unidos y que también fue egresado de la Universidad de Brown, lo que hace es que busca reconocer la trayectoria de un egresado cada año. Y bueno, pues este año yo tuve la fortuna y el honor de ser quien recibiera esta distinción. La distinción se da por la trayectoria, ya sea de investigación o en el ámbito profesional, y efectivamente la referencia que se hacía era al trabajo que he hecho en temas de migración internacional México-Estados Unidos, que es un trabajo que he hecho pues, desde que estaba estudiando el doctorado en Estados Unidos y que he mantenido hasta hoy en día.
Y me gustaría comentarle precisamente cuáles son los puntos que usted destacaría de sus estudios en migración internacional, en este caso la frontera México-Estados Unidos. ¿Qué es lo que más ha destacado en su contribución? Sí, pues mira, yo creo que hace ya 13 años que terminé el doctorado y que regresé a México. Cuando llegué, me decían algunos académicos aquí en México, no, ya no estudies migración ya es un tema agotado, ¿no? Ya hay muchos estudios y como que ya se está acabando. Y yo creo que contrario a eso, pues el tema adquiere nuevas aristas, se reinventa, tiene nuevos elementos. Y yo creo que ahí, no voy a decir que sea una contribución mía, porque yo creo que hay un trabajo colegiado de todo un colectivo que hemos ido pensando conjuntamente en el tema. Hay varios elementos. Uno es que uno tiene que entender la migración de manera integral, o sea, no puedes ver nada más un lado, ni puedes ver nada más el lado estadounidense, ni puedes ver nada más el lado mexicano o solo lo que pasa en la frontera. Y eso implica que haya comunicación entre pues, los que están trabajando y haciendo y generando conocimiento en uno y en otro y en otros lados para poder llegar a reflexiones pues, más integrales y más coherentes y no nada más un pedacito de esa compleja realidad. Y la otra es que yo creo, en mi caso yo tengo una formación de sociodemógrafa, lo cual implica que tengo una fuerte inclinación hacia los datos, hacia el uso de la información, desde la medición de la migración hasta la medición. Cuando decimos que la migración es buena o mala, pues medir por qué. Y yo creo que eso es algo muy importante ahora que hay tantos prejuicios y tantos eslogans y tantas cosas, tan fácil decir, no, la migración es terrible porque los migrantes son criminales. Bueno, claro, pues vete a los datos y ve que en los datos, pues no es cierto. Es que están llegando oleadas de migrantes y tú dices, pues no es cierto. Es la migración más baja que hemos observado en las últimas 3 décadas. Entonces yo creo que esta parte de documentar con información confiable, rigurosa, que se genera tanto en México como en Estados Unidos, pues es algo que tendría que ser natural, es ahora una batalla, y este posicionamiento desde la academia de no dejar de estar dialogando y presentando los datos para que se escuchen, que los tomadores de decisiones a veces vayan para otro lado, ¿no? Sí, que además es un fenómeno que no solo ocupa América Latina, es universal, es histórico los fenómenos de la migración y además no sabemos cómo van a resolver en tiempos modernos, pleno siglo XXI, pues los diferentes matices cuando la desigualdad es uno de los principales lastres en todos los continentes y que muchas veces ocasionado o mezclado con otros sucesos como las guerras, pues generan movimientos migratorios tremendos y complejos. Sí, mira, yo lo que diría es que yo que normalmente soy muy optimista, ahorita pienso que el panorama para el tema migratorio es más bien pesimista. Sí. Y no nada más para el caso mexicano o para el caso de la migración a Estados Unidos, sino como tú decías, por el contexto internacional, ¿no? Sí. Por lo que uno está viendo en Europa, el surgimiento de los movimientos de derecha antiinmigrantes, que otra vez los estigmas y prejuicios sobre los que basan las acusaciones contra la migración no tienen un sustento empírico o un sustento en la realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que ahí el trabajo del académico, el trabajo que hacemos nosotros es importante como un contrapeso, espero que así se tome y que sí, y que ese papel tenga. Desde su perspectiva, este complejo tema de la migración debe saberse trabajar en consenso de forma global con los países o de forma primero interna en cada país. Sí, a ver, se cortó un poquito la comunicación, pero si lo que te entiendo es que si hay una tendencia a un consenso o no. En términos generales, bueno, yo creo que el mundo se va dividiendo más claramente en torno al tema de la migración en dos posiciones extremas, ¿no? La posición que toma a la migración como chivo expiatorio, que hace un uso político de la migración, que la convierte en una batalla para las campañas políticas y que interesantemente, por ejemplo, en el caso de Europa, sí, en los países donde más empezó esto era justamente en los países que tienen menos migración,
Claro, claro. Pero bueno, que hay un efecto en otros países. Y tienes por otro lado, otra serie de iniciativas que vienen en muchos casos igual de la academia, de la sociedad civil, o ahora esta iniciativa que el gobierno de México con el de Suiza convocan o coorganizan, que es el Pacto Global sobre Migración, que daría un marco para tener por primera vez como un acuerdo en torno a la gobernanza, claro, con grandes ausentes como Estados Unidos. Claro. Así es, Silvia, pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en Interfaz, compartir este premio, compartir tu experiencia, tu expertise dentro de la academia y bueno, tu contribución precisamente a estos temas tan complejos. Muchas gracias, un fuerte abrazo, ojalá te tengamos pronto en el estudio para seguir platicando de este y otros temas. Muchas gracias, Omar, y felicidades por su noticiero Interfaz y bueno, pues gracias por el espacio para hablar de estos temas. Gracias, un fuerte abrazo a toda la comunidad del Colegio de México. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos. Vámonos hasta Oaxaca, ya se encuentra mi compañera Ana Cristina Olvera con Ladisla Alcaraz de Silvero. Ella es ministra de la Secretaría de Políticas Lingüísticas del Poder Ejecutivo de Paraguay. Regresamos contigo, Ana Cristina, con esta interesante entrevista. Omar, amigos de Interfaz, tengo el placer de estar muy bien acompañada esta mañana, este segundo día del Congreso Internacional de Fomento a la Lectura en Lenguas Indígenas en la ciudad de Oaxaca, capital del estado del mismo nombre, nada más y nada menos que de Ladisla Alcaraz de Silvero. Ella es ministra de la Secretaría de Políticas Lingüísticas del Poder Ejecutivo de Paraguay. Ministra, muchísimas gracias por esta conversación para la Agencia Informativa de Educación de México. Cristina, gracias a vos por este espacio y quiero dirigir un saludo en guaraní. Ministra, ¿cuál es el papel que está jugando Paraguay en este importante primer Congreso de Fomento a la Lectura en Lenguas Indígenas? Vinimos convocados para dar una referencia sobre las políticas lingüísticas en Paraguay y su proceso de aplicación, y trayendo algunas experiencias concretas de cómo estamos avanzando en el fortalecimiento del bilingüismo oficial del Paraguay, bilingüismo guaraní-castellano, y también algunas experiencias de trabajo concreto con los pueblos indígenas, que son 19 en el Paraguay, con 19 lenguas, algunas en estado crítico. Entonces trajimos esas experiencias de cómo vamos avanzando en el fortalecimiento del uso de las lenguas oficiales y también del reconocimiento y en algunos casos documentación y promoción de las lenguas indígenas de Paraguay. Y básicamente eso fue lo que ayer compartimos en una conferencia magistral que me dieron un espacio central, lo cual agradezco muchísimo porque es una oportunidad para dar a conocer la peculiaridad lingüística de Paraguay. Ministra, desde la experiencia de Paraguay, ¿cuál es la relevancia en que existan este tipo de políticas e iniciativas en el sentido de hacer una tradición escrita de las lenguas indígenas y también de integrarlos, por ejemplo, al sistema educativo de los países? Las normativas, el marco normativo que existe a nivel nacional e internacional en nuestros países mandan la atención de la lengua materna. Pero no es suficiente el marco normativo, ¿verdad? Las iniciativas, los esfuerzos, las experiencias nos dan muchas lecciones con las comunidades, con los pueblos. Es muy importante la escritura de las lenguas. Algunos dirán que no, hay lingüistas que prefieren la oralidad de las lenguas. Nosotros, en nuestra experiencia en Paraguay, notamos que los mismos pueblos desean que su lengua sea escrita, porque la escritura es muy bien valorada, como que tiene que ver también con el estatus social de la lengua. Una lengua oral es una lengua de la coloquialidad, una lengua muchas veces solo de la comunidad. Con la escritura se trasciende y se comunica
esta lengua más allá de la comunidad. Y en el sistema educativo nosotros no podríamos estar hablando de aprendizajes de calidad si desatendiéramos la lengua materna de los niños, de los jóvenes, porque es presentar un contenido, un saber de manera extrañificada. La lengua es inherente al ser humano, es un medio de comunicación, de interacción, de conocimiento del mundo. Si soslayamos, ignoramos sus lenguas maternas, entonces en vano estamos hablando de aprendizajes de calidad. Así que en educación, la atención de las lenguas indígenas, lenguas propias, lenguas locales, lenguas maternas, es vital para lograr aprendizajes de calidad. ¿Cuál es el objetivo del Paraguay en este sentido? Ayer platicábamos, por ejemplo, con un funcionario boliviano que nos decía que allá incluso se les exige a los diplomáticos saber una lengua indígena. Veíamos a algunos de los funcionarios mexicanos que inauguraron este congreso ayer disculparse por no poder saludar o saber alguna lengua indígena mexicana. ¿Cuál es el objetivo de Paraguay en este sentido? ¿Es hacer una educación completamente bilingüe, que la población se vuelva bilingüe o cuál en específico? Desde 1994 la educación es bilingüe en el Paraguay, obligatoriamente bilingüe guaraní-castellano, en todo el sistema, en todos los niveles del sistema educativo, desde la educación inicial hasta la educación superior. En la educación superior la presencia del guaraní es de manera más instrumental para que todo profesional sepa comunicarse, porque es la forma como podrá ejercer de manera adecuada su profesión, su especialidad en Paraguay, cuando tenemos 90% de la población hablante, o por lo menos personas que manejan en la oralidad el guaraní. Así que en Paraguay, si vamos a vivir y queremos integrarnos con los paraguayos, necesitamos saber guaraní. Habitualmente las autoridades nacionales son muy escasos los casos de ministros, de presidentes que no hablen guaraní y que estén en esa situación de aprieto, pero sí sufren mucho y sufren como una limitación el no poder hablar con el pueblo cuando no manejan guaraní. Entonces es muy habitual que las autoridades nacionales hablen fluidamente el guaraní y se comunique con la gente, con el pueblo en esta lengua. La educación bilingüe nos lleva a un plano más desafiante, que es el proceso de usar la lengua también en forma escrita, porque no basta la oralidad, una lengua oficial es una lengua predominantemente escrita. Una lengua oficial significa que es también un medio para administrar el Estado paraguayo. Así que allí estamos bastante desafiados por traspasar ese límite o esa frontera de la coloquialidad a la formalidad. En ese proceso estamos con una fuerte tarea de planificación lingüística. En este caso, desde la Secretaría nos corresponde eso, planificar el uso normal del guaraní en nuestras instituciones del Estado. Ministra, pues sin duda alguna una experiencia valiosísima que compartir con el resto de los países representados en este Congreso y en toda la región. Le agradecemos mucho estos minutos para la Agencia Informativa de Educación de México. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Omar, amigos de Interfaz, pues esta fue la conversación con la ministra Ladislao Alcaraz. Y seguimos en esta cobertura especial del Congreso Internacional de Fomento a la Lectura en Lenguas Indígenas. Regresamos al estudio. Gracias, Ana Cristina. Por supuesto, hoy siguen las actividades. El lunes le tendremos más información al respecto, interesantes entrevistas. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Esto es Interfaz. Del 21 de mayo al 22 de junio estará abierto el registro para el ingreso a la Universidad Abierta y a Distancia de México. Y la Secretaría de Educación Pública te invita a formar parte de su comunidad a través de sus 20 programas educativos. Si quieres mayor información, entra a la página que aparece en tu pantalla o al correo electrónico. Y bueno, mi compañero y amigo Javier Aranda también se encuentra en Oaxaca haciendo entrevistas especiales para su programa Cuenta Conmigo, que también se transmite por la señal de televisión educativa y la Agencia Informativa de Educación de México. Él está ya también en este evento y desde allá precisamente nos manda
su participación, su recomendación precisamente en ese contexto sobre la importancia de las lenguas indígenas. Javier, muy buenos días, es un placer saludarte. Buenos días, estimado Omar. Seguimos acá en la ciudad de Oaxaca en el marco del primer Congreso Internacional de Fomento a la Lectura en Lenguas Indígenas. Se busca con este primer encuentro internacional, donde participan 18 países, acercarnos a ver las posibilidades, digamos, del fomento a la lectura en lenguas indígenas, y tiene su importancia porque las lenguas finalmente son sistemas de conocimiento. Muchas veces decimos, a veces con cierta tristeza, se perdió otra lengua porque se extinguieron los únicos hablantes que quedaban, que era una pequeña familia quizá, pero nos olvidamos que al perderse una lengua se pierde todo un sistema de acercamiento al mundo, de comprensión del mundo, y ya no contaremos con él. Hay comunidades que han desarrollado, digamos, una gran o una amplia gama para registrar la naturaleza, para registrar los fenómenos que ocurren en su entorno, que no ocurren en otras partes, y han enriquecido de manera realmente sorprendente nuestra lectura del mundo. Cuando un idioma, cuando una lengua se pierde, perdemos todo eso. Por eso es importante recuperarlo. Yo tenía la impresión hasta hace algunos días, cuando empezó el Congreso, en que la mejor forma de fijar las lenguas indígenas era a través de la palabra, era vaciarlas, digamos, en textos para darles permanencia. Sin embargo, varios ponentes han manifestado aquí, y me han convencido de ello, de que la oralidad también es otra forma de registro que tiene que ver con la recuperación y con el uso de la memoria colectiva, y de latín tenemos apenas algunos ecos en nuestro español. Entonces debemos ver las posibilidades distintas a partir de la oralidad para fijar también el conocimiento. Hay hechos notables en esta materia, por ejemplo, en el caso de Bolivia, en donde hay un crecimiento realmente importante en materia de cómo han logrado fijar a través de los medios electrónicos, como la web, como la radio y la televisión, el aymara y otros el quechua, precisamente para seguir utilizando y seguir potenciando ese receptáculo de conocimiento que es la oralidad misma. A mí me sorprendía mucho, me preguntaba y decía, ¿cómo es posible que podamos fomentar la lectura pensando en cuestiones de oralidad? Yo creo que tenemos que entender este concepto más allá de las formalidades y ver las posibilidades que la oralidad representa en nuestros pueblos. El pueblo maya es un hecho que todos conocemos, tiene una lengua que la siguen utilizando porque sigue fijando el mundo como ellos están acostumbrados a manejarlo, y hay muchas comunidades que no han hecho a un lado el uso de ese idioma. Desgraciadamente, la famosa globalización nos ha estado presionando para pensar que quizá nos convenga adquirir otros idiomas como el inglés y nos olvidemos de lo propio. Yo creo que pueden convivir ambas cosas para beneficio de todos. Completamente de acuerdo contigo, Javier. Gracias por esta reflexión y la importancia de las lenguas indígenas. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto por acá en México. Mientras tanto, seguirá ya haciendo entrevistas muy buenas seguramente. Y bueno, vamos a otros asuntos, otros temas. Y en nuestra sección Estudiar en el Mundo nos enlazamos con Heréndira Saraí Jiménez Pizano. Ella fue beneficiada del programa Proyecto Paulo Freire en Cuba. Nos contará precisamente su experiencia. Es un placer saludarte. Muy buenos días. Hola, buenos días. Qué gusto saludarte, Heréndira Saraí Jiménez. Pues de entrada me gustaría que nos ilustraras, ¿perdón? Me gustaría que nos ilustraras sobre pues, esta experiencia. ¿Cuánto tiempo estuviste allá en Cuba? Seguramente estuviste en La Habana. ¿Y qué fue lo que más te gustó de tu experiencia allá? Sí, fueron 2 meses los que estuve de movilidad y sí, estuve relativamente cerca de La Habana, se llamaba Playa donde vivía. Sí, déjame hacer esta corrección. Heréndira Saraí Mejines, ese es tu nombre adecuado, Mejines. Y bueno, ¿fue complicado? ¿Fue fácil? Cuba es un país que desde mi perspectiva genera una gran riqueza, sobre todo en el sector educativo, complejo en algunos aspectos, distinto por supuesto a algunos países, distinto a México, pero es muy enriquecedor. ¿Qué te gustó más? ¿La sociedad, la cultura, el clima? ¿Qué fue lo que te quedas después de haber estado 2 meses allá en Cuba?
Bueno, creo que sí fue difícil al principio, porque esa adaptación y esa, como lo mencionas, algo completamente diferente. Pero sin embargo, creo que iba enfocada al ámbito educativo y esa tenía como lo principal, aprender. Entonces, Cuba es uno de los mejores países en cuanto al educativo. Y todo, clima, las personas son muy amables, muy acogedoras, los maestros, entonces creo que todo ello ayudó a que me adaptara más rápidamente y que pudiera hacer una movilidad exitosa. Claro. ¿Qué le recomiendas a los estudiantes en general? Digo, tú eres normalista, pero finalmente la idea de esta plática contigo y con otros colegas tuyos que se han ido a otras partes del mundo es precisamente que nos recomienden, además de contarnos su experiencia, los beneficios, ¿qué le recomiendas a los jóvenes para que se preparen para una beca? ¿Cuáles son los aspectos que tú consideras necesarios? Bueno, creo que más que el promedio, que tenía un promedio de 9.9, pero creo que todos los que hicimos, las que participamos para la beca, teníamos un promedio mayor a 9.5. Claro. Entonces, creo que eso es las actividades en que te desarrolles. Por ejemplo, en mi caso, todos los talleres que había en la normal, de banda de guerra, de danza, de artísticas, estaba en un mariachi, estaba en un grupo de danza folclórica, entonces creo que todos esos aspectos ayudó a que fuera más apta, según el comité que nos dio la beca, para poder desempatar, porque todos teníamos un muy buen promedio. Entonces creo que esa parte ayuda mucho a que no solo estés preparado profesionalmente, sino en actividades socioculturales que te ayuden a ser mejor como docente. Claro. Pues muy interesante tu experiencia, Eréndira Saraí Mejines. Ojalá que cuando estés por acá en la Ciudad de México nos acompañes en el estudio y podamos precisamente pues ahondar más en esto. Sin duda alguna estás motivando a estudiantes. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Hasta luego, un fuerte abrazo. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Y ya está con nosotros Lalo Gaitán. Lalo Gaitán, un placer saludarte, muy buenos días. El placer es mío, Omar. Y otras actividades. Así es, entre los que nos abandonaron y se fueron a la Verde Antequera, ¿no? A nosotros, ¿A dónde? A la Verde Antequera, se fueron a Oaxaca, ¿no? Por allá andan. Sí, claro. En el mezcaleo. Así Oye, es. ¿Cómo quedó el partido? Ya terminó Uruguay, ¿no? Ya terminó el partido Uruguay, pero vaya susto que le metió Egipto, sin Mohamed Salah, 1-0, apenas minuto 90, Jiménez al 90, 1-0 Uruguay, primera victoria para el equipo charrúa. En Uruguay y ahorita está jugando. Y ahorita está iniciando el partido entre Irán y la selección de Marruecos. Irán y Marruecos. Un partido parejo de dos equipos que no se espera prácticamente nada, ¿no? Y el bueno va a ser el de la tarde. A la 1 de la tarde, tiempo del centro de México, España-Portugal. Ese va a estar buenísimo. Muy bien. Bueno, Así pues ayer estuviste en el cierre de las Olimpiadas Universitarias. De la Olimpiada Nacional. Olimpiada Nacional. Exactamente, estuvimos en el cierre en el Estado de México porque hay que tomar en cuenta que Chihuahua es la sede principal. Así es. Y junto a Quintana Roo le bajan el telón este fin de semana. El Estado de México terminó sus actividades el día de ayer y solamente quedaría Querétaro pendiente para la próxima semana con el cierre de la gimnasia. Algo que platicábamos antes de entrar al aire, que este proceso de la Olimpiada Nacional es el que detecta los principales talentos que nos van a estar representando en los próximos nacionales. De aquí van a salir los campeones nacionales y después sigue el proceso panamericano, centroamericano, rumbo a los Juegos Olímpicos. Empezó en 1996 la historia, Omar. De las Olimpiadas Nacionales en 1996, y a partir de ese momento México ha tenido 27 medallistas en los Juegos Olímpicos, de los cuales 17 han salido de Olimpiada Nacional. Pues ahí está la importancia de esta Olimpiada. Vamos a ver tu reportaje. Sí, vamos al cierre del Estado de México en esto que es la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2018.
meses, incluso años de preparación para llegar a la justa deportiva más grande de nuestro país, la Olimpiada Nacional, que reúne a más de 22,000 participantes, el futuro deportivo profesional mexicano. Esfuerzo, compromiso, sacrificio para enfrentarse a los mejores y dar el primer paso rumbo a una exitosa trayectoria. Muchos años de esfuerzo y muchos años ahora sí que de mucho apoyo de muchas personas. Estaba mejor que las anteriores, estaba más grande el estudio para competir, pero están más fuertes las categorías. El Estado de México, una de las subsedes, puso punto final a las actividades de la versión 2018 de la competencia infantil y juvenil más importante de México. 10 disciplinas se disputaron en territorio mexiquense: boliche, canotaje, charrería, frontón, hockey sobre pasto, halterofilia, pentatlón moderno, remo, squash y tiro deportivo. Jalisco dominó la actividad del frontón en la Ciudad Deportiva Juan Fernández Albarrán con 4 medallas de oro, 1 de plata y 2 bronces. Los de casa, los pelotaris mexiquenses, hicieron pesar su gran tradición con una presea áurea y un tercer lugar. Estoy muy feliz y orgulloso de esta medalla. Todo esto fue gracias a muchos días de entrenamiento. Allá yendo siendo 4 días a la semana. El año pasado también lo obtuve, pero fue en una categoría inferior. Y ahora justamente acabo de subir esta categoría donde compito contra jugadores que pueden llegar a ser hasta 2 años mayores que yo. El squash también fue deporte jalisciense, un total de 5 oros, 2 platas y un bronce, colocó al contingente occidental en la cima de esta disciplina. En el tiro deportivo, Guanajuato retó a la delegación jalisciense con 14 preseas cosechadas por 12 de Jalisco, pero los oros fueron la gran diferencia, apenas 4 de Guanajuato por 6 de los jaliscienses. La Ciudad de México levantó la mano en el remo, una cosecha de 8 metales, de los cuales 3 fueron de 24 quilates y 5 de bronce. Escoltados por Baja California con 2 oros, 3 platas y un tercer lugar. Los anfitriones conquistaron 2 preseas áureas. 33 días de fiesta deportiva han concluido en territorio mexiquense. Chihuahua, sede principal, y Quintana Roo, subsede alterna, bajarán el telón este fin de semana, y el saldo pendiente para esta Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil 2018 será la gimnasia artística, a celebrarse del 19 al 22 de junio en Querétaro. Miles de futuras luminarias deportivas, estudiantes comprometidos, han hecho posible, por más de 2 décadas, la consolidación de este magno evento, el incremento de la competitividad, el nacimiento de fuertes promesas atléticas y la construcción de un mejor país. Entonces es la recta final ya de esta Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil. Vamos a ver las preseas cómo están justamente en este momento, a 2 días de que termine prácticamente la actividad. Jalisco en la actividad infantil es primer lugar, espectacular, 503 medallas en total, ya no se va a mover. Nuevo León va a ser segundo, es un hecho, con 124 de oro. Y en el juvenil, ahí las cosas están un poco más cerradas. Se va a definir este fin de semana entre Nuevo León y Jalisco, que tienen 180 y 220 totales. Espectacular lo que se está viviendo en la Olimpiada Nacional, Omar. Y esta competencia, la Olimpiada Nacional y la Universidad Nacional, son prácticamente las únicas competencias en las que todos son estudiantes. Todos son estudiantes. Pues muy importante seguirle dando esta difusión, cercanía. Muchísimas gracias por esta cobertura. Tendremos más trabajos al respecto. Ayer estuviste allá en el Estado de México. Muchísimas gracias, Lalo, por esta información. Muchísimas gracias a ti. Gracias también a todos ustedes. Disfruten este fin de semana, Día del Padre. Juega México el domingo, así que mucha actividad deportiva, emocional. Suerte para la selección. Suerte para la selección. Gracias. Disfruten este fin de semana. Gracias a Griselda Yebra. Gracias a todos el equipo que hace posible este programa Interfaz, y a la Agencia Informativa de Educación de México. Gracias. Hasta luego.